La pregunta sobre la necesidad de confesarse ante un sacerdote es muy común y, a la vez, muy importante para comprender la fe católica. Muchas personas se la plantean, a menudo con un sentimiento noble de buscar la coherencia o de preguntarse por qué no acudir directamente a Dios. Sin embargo, la Iglesia Católica enseña que la confesión ante un sacerdote no es un invento humano, sino un mandato divino que trae consigo profundos beneficios espirituales y psicológicos. Permítame explicarle detalladamente, con un lenguaje sencillo y respetuoso, las razones y fundamentos bíblicos de esta práctica, así como desmitificar algunas ideas erróneas. La primera y más contundente razón por la que debemos confesarnos ante un sacerdote es porque Jesús mismo así lo quiso y lo estableció. En la fe católica no creemos lo que se nos ocurre, sino lo que Dios manda en su propia palabra. Para entender esto, primero debemos aclarar una verdad fundamental. Solo Dios perdona los pecados. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el párrafo 1441, lo deja muy claro. Solo Dios perdona los pecados. Puesto que Él es el Hijo de Dios, Jesús dice de sí mismo: el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Y ejerce este poder divino. Tus pecados te son perdonados. Sin embargo, el Catecismo añade inmediatamente que Dios perdona los pecados a través de un ministro de la Iglesia. Piensa en el bautismo. Casi todas las denominaciones protestantes creen que no se puede bautizar a sí mismo, sino que se necesita a un ministro de la Iglesia. Si para pasar del estado de pecado a un estado de gracia por primera vez necesitamos a un ministro, ¿por qué no lo necesitaríamos cuando caemos de la gracia y buscamos la reconciliación con Dios de nuevo? Dios puede salvar a las personas de maneras extraordinarias si no pueden buscarlo por los medios ordinarios que Él nos dio, como los niños que mueren en la infancia. No obstante, el sacramento de la confesión es el medio ordinario que Dios nos dio para el perdón de los pecados después del bautismo. La idea de confesar los pecados no es una novedad de la Iglesia Católica. La vemos presente desde el Antiguo Testamento. En Levítico 5:5 se menciona que, en todos estos casos, el que cometió el delito confesará primero su pecado. En Sirácides 4:26 se aconseja: no te avergüences de confesar tus pecados. No nades contra la corriente. Incluso antes de que Jesús iniciara su vida pública, las personas confesaban sus pecados en preparación para el bautismo de Juan el Bautista. Mateo 3:6 dice: y además de confesar sus pecados, se hacían bautizar por Juan en el río Jordán. Marcos 1:5 añade: toda la provincia de Judea y el pueblo de Jerusalén acudían a Juan para confesar sus pecados y ser bautizados por él en el río Jordán. Esto demuestra que la confesión de los pecados no es una invención de la Iglesia Católica. El fundamento más claro para la confesión sacerdotal se encuentra en el Evangelio de Jesús. Jesús, después de su resurrección, se apareció a sus discípulos y les dio un poder extraordinario. Juan 20:21 al 23. Jesús les dijo otra vez: la paz esté con vosotros. Como el Padre me envió a mí, así también yo os envío a vosotros. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonen sus pecados, les quedan perdonados, y a quienes se los retengan, les quedan retenidos. Este pasaje es crucial y revela varias cosas importantes. El gesto de soplar es profundamente significativo. Nos recuerda cuando Dios sopló el aliento de vida en el primer hombre, en el Génesis 2:7. Aquí, Jesús sopla el aliento de nueva vida, el Espíritu Santo, a sus discípulos, confiriéndoles la capacidad de dar vida nueva al alma del pecador, a través del perdón. El pecado es muerte, y el soplo de Dios vivifica. El poder de perdonar y retener. Jesús no les dijo simplemente que invitaran a la gente a pedir perdón directamente a Dios. Les dio a sus discípulos el poder de perdonar los pecados en su nombre. Si los apóstoles tenían el poder de perdonar o retener los pecados, lógicamente debían tener un medio para conocer cuáles eran esos pecados y si la persona estaba arrepentida. Sin la confesión, ese poder carecería de sentido. La voluntad de Jesús. Esto no es un invento de la Iglesia ni un capricho, es el deseo expreso de Jesús. Algunos han intentado refutar esta interpretación, argumentando que Juan 20:23 no menciona la confesión, que la autoridad apostólica no se transmite, o que Jesús solo les dio poder para predicar el perdón. Sin embargo, estas son argumentos de silencio que no sostienen un examen riguroso. ¿Cómo podrían perdonar o retener pecados si no tuvieran una forma de saber cuáles eran?
Otros pasajes bíblicos describen la transmisión de la autoridad apostólica a los sucesores. Respecto a la idea de que solo debían predicar el perdón, el Evangelio de Juan raramente se refiere a la predicación de los apóstoles en este contexto, y Jesús simplemente dijo: si perdonáis los pecados de alguien, les son perdonados. Incluso, el erudito bautista George Beasley Murray admitió que, cuando se trata del pecado y la culpa, se requiere una palabra autorizada de perdón de un representante del Señor. San Pablo también se refiere a este poder. En 2 Corintios 5:18, Pablo afirma que Dios nos reconcilió consigo por Cristo y nos confió el ministerio de la reconciliación. Los sacerdotes son ministros, aquellos que administran algo que no les pertenece, sino que proviene de Cristo. Otro pasaje clave es la carta de Santiago. Santiago 5:16. Por tanto, confesaos mutuamente vuestros pecados y orad unos por otros para que seáis sanados. En el contexto de este pasaje, Santiago se refiere a los presbíteroi, ancianos, de donde proviene la palabra sacerdote en inglés, priest, quienes ungen a los enfermos. La confesión de pecados se une al perdón recibido por medio de estos ministros. Además, encontramos indicios de esta práctica en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, Hechos 19:18. Muchos de los que habían aceptado la fe venían a confesar y exponer todo lo que antes habían hecho. Esto sugiere una práctica de confesión pública. 1 Timoteo 5:24. Pablo menciona que hay personas cuyos pecados son notorios antes de cualquier investigación, los de otros, en cambio, solo después. Esto implica que en la iglesia primitiva existía algún tipo de investigación de los pecados, cuya única manera lógica de hacerse era a través de la confesión. La comprensión de la confesión en las primeras comunidades cristianas apoyaba la práctica de la confesión ante otros. El Didaché, un catecismo del siglo I, escrito alrededor del mismo tiempo que 1 Juan, instruía a los creyentes: en vuestras reuniones confesad vuestras transgresiones y no vengáis a orar con una conciencia culpable. Esto conecta la instrucción de Juan de confesar vuestros pecados con el contexto de la confesión pública en la iglesia primitiva. En el siglo II, Ireneo describió a mujeres que, habiendo sido engañadas por herejes, algunas de ellas hacen una confesión pública de sus pecados. En el siglo III, San Cipriano de Cartago aconsejaba: que cada uno confiese su pecado, os ruego, hermanos, mientras el que ha pecado está aún en este mundo, mientras su confesión pueda ser admitida, mientras la satisfacción y remisión efectuada por el sacerdote sea agradable al Señor. En el siglo IV, San Ambrosio conectó la autoridad del sacerdocio para remitir los pecados en el bautismo con la autoridad para remitirlos en la confesión. Él preguntaba: ¿por qué bautizan si los pecados no pueden ser remitidos por el hombre? Si el bautismo es ciertamente la remisión de todos los pecados, ¿qué diferencia hay si los sacerdotes afirman que este poder les es dado en la penitencia o en la fuente? Aunque la disciplina del sacramento de la confesión ha cambiado a lo largo del tiempo, pasando de una forma predominantemente pública en la iglesia primitiva a una confesión privada al sacerdote en el siglo VII, el sacramento siempre ha mantenido una estructura fundamental. El pecador expresa arrepentimiento y Dios, obrando a través de los ministros de la iglesia, sana al pecador y lo restablece en la comunión eclesial con el cuerpo de Cristo. Una de las objeciones más comunes es: ¿por qué tengo que confesarme con un sacerdote? ¿Que quizás es tan o más pecador que yo? Esta pregunta, que a menudo esconde un lindo sentimiento de búsqueda de coherencia, esconde también pretextos para no confesarse. Deshagamos esta lógica. 1. Dios pone las condiciones, no nosotros. Cuando hemos ofendido a alguien, ¿quién establece las condiciones para el perdón y la reconciliación? El ofendido, no el ofensor. Si usted traiciona a su cónyuge, no puede decirle: te pido perdón, pero solo el viernes a las 7 de la tarde y con el vestido azul que me gusta, y tráeme dinero. Sería un descarado. Su cónyuge, la ofendida, es quien pone las condiciones. De la misma manera, cuando pecamos, ofendemos a Dios. ¿Con qué autoridad le decimos a Dios cómo queremos pedirle perdón? ¿Con qué soberbia decimos: yo te pido perdón de rodillas frente a mi cama o en el Himalaya? Precisamente, el pecado es la soberbia de elegirnos a nosotros mismos en vez de a Dios, de decidir por nuestra cuenta cómo hacer las cosas. Por lo tanto, la primera actitud del ofensor debe ser la humildad y preguntarle al ofendido: Señor, ¿cómo quieres que te pida perdón? Y Dios ya nos ha respondido en su palabra, a través de sus apóstoles y sus sucesores, los sacerdotes. 2. El sacerdote, un instrumento, no el dueño del perdón. Nos confesamos con Dios.
Quien acude al sacramento de la reconciliación se está confesando con Dios. El sacerdote es simplemente un mediador, un instrumento, un ministro de la reconciliación. Él no absuelve en su propio nombre, sino en el nombre de Cristo y de la Trinidad. La validez del sacramento no depende de la santidad del confesor, sino del poder de Dios. El sacerdote es signo e instrumento del amor misericordioso de Dios con el pecador. 2. El sacerdote, un instrumento, no el dueño del perdón. Nos confesamos con Dios. Quien acude al sacramento de la reconciliación se está confesando con Dios. El sacerdote es simplemente un mediador, un instrumento, un ministro de la reconciliación. Él no absuelve en su propio nombre, sino en el nombre de Cristo y de la Trinidad. La validez del sacramento no depende de la santidad del confesor, sino del poder de Dios. El sacerdote es signo e instrumento del amor misericordioso de Dios con el pecador. La ventaja de la debilidad humana del sacerdote, de hecho, que el confesor sea un hombre pecador, como todos, es una ventaja. El sacerdote, que conoce la debilidad humana, que ha luchado por su propia conversión y que sabe lo que cuesta salir de un pecado, puede entender al penitente y expresar la misericordia y el amor de Dios de manera más efectiva. Imagínese confesándose con un ángel perfecto, que nunca ha conocido el pecado. Un ángel no comprendería la miseria humana ni la lucha contra la tentación, y podría condenar. El sacerdote, al decir «te entiendo», se identifica con la debilidad y el pecado y nos anima a levantarnos. 3. Incoherencias en la objeción. Doble rasero. Si se desconfía de la gracia de Dios transmitida a través de un hombre pecador, ¿por qué se confía en la palabra de Dios transmitida a través de hombres pecadores? La Biblia fue escrita por hombres, algunos de ellos grandes pecadores, como el rey David, que adulteró y asesinó, o Salomón, que tuvo 1000 mujeres y cayó en idolatría. Sin embargo, leemos sus salmos y libros sapienciales sin problema. Confesar a cualquiera, menos al sacerdote. Es curioso que muchas personas que dicen no querer confesarse con un sacerdote más pecador que yo, luego no tienen problema en contar todos sus pecados y miserias a amigos, que también son pecadores mientras toman cervezas o incluso los revelan públicamente en Facebook, Twitter e Instagram sin vergüenza alguna. Profesiones seculares. No exigimos esta coherencia a un médico que nos hace una quimioterapia, aunque él mismo pueda estar enfermo. Su sanación viene de su conocimiento, no de su salud personal. Ni a un banquero, que puede tener deudas pero presta de la reserva del banco, no de la suya. Ellos son instrumentos de algo que les supera, al igual que el sacerdote es un dispensador de la gracia de Dios que les supera. 4. Los casos de escándalo no definen el sacerdocio. Cuando se mencionan casos de sacerdotes que han pecado gravemente, es importante recordar que estos casos son enfermedades dentro del sacerdocio, no su naturaleza. Es como un cáncer en un cuerpo. El cuerpo no es el cáncer, sino que el cáncer es algo que debe ser extirpado y sanado. Nadie nos pide que nos confesemos con un sacerdote que haya cometido delitos comprobados. La inmensa mayoría de los sacerdotes son hombres buenos, justos y virtuosos que se esfuerzan día a día por levantar la iglesia y las comunidades. 5. La objeción es a menudo una excusa. En el fondo, la pregunta de si el sacerdote es más pecador que yo, a menudo es una excusa para no confesarse, detrás de la cual se esconden motivos más profundos. Vergüenza, miedo a contarle a otra persona lo que se ha hecho. El demonio nos quita la vergüenza para pecar, pero la incrementa para confesarnos. Pereza o procrastinación. El misterio de la reconciliación es un auténtico tesoro que a veces se olvida por pereza. Pérdida del sentido del pecado, que en el fondo es la pérdida del sentido de Dios. Si no reconocemos nuestro pecado como tal, a menudo lo maquillamos con eufemismos como interrupción voluntaria del embarazo en lugar de aborto o una canita al aire en lugar de adulterio, entonces no vemos la necesidad de confesarnos. Soberbia, la dificultad de reconocer nuestra debilidad y humildad para pedir perdón. Como dice el Papa Francisco, no basta pedir perdón al Señor interiormente, es necesario confesar con humildad los propios pecados ante el sacerdote que es nuestro hermano y representa a Dios y a la Iglesia. Más allá de los fundamentos bíblicos y la refutación de objeciones, la confesión a un sacerdote es profundamente sanadora y trae un alivio extraordinario. Certeza del perdón. Cuando uno pide perdón directamente a Dios en privado, puede quedarse con la duda de si realmente ha sido perdonado o si solo se lo imaginó. Sin embargo, al confesarse sacramentalmente, se recibe la absolución y se experimenta una paz sin igual, con la seguridad de haber sido perdonado. Es como el bautismo, que marca un signo definitivo de que hemos sido limpiados del pecado,
Así la confesión sacramental marca un signo definitivo de que hemos sido recibidos de nuevo en comunión con Cristo y su Iglesia. La dimensión eclesial del pecado. Nuestros pecados no solo ofenden a Dios, sino también a nuestros hermanos y a la Iglesia. Al confesarnos ante el sacerdote, que representa a Dios y a la Iglesia, estamos pidiendo perdón también a la comunidad a la que hemos dañado con nuestro pecado. Desahogo y liberación. Es sumamente bueno desahogarse y hablar con otro ser humano sobre aquellas cosas que tanto nos pesan en el corazón. Es un espacio para sacar toda esa basura y liberar la conciencia. Consejo y orientación. El sacerdote ofrece buen consejo y una penitencia que ayuda a expiar la culpa y a fortalecerse para no volver a caer. A menudo, el sacerdote ha estudiado muchos años en filosofía, teología y en ocasiones psicología. Él puede escuchar con sabiduría y discernimiento. Confidencialidad absoluta. El confesor está obligado a mantener el secreto de confesión, también conocido como sello sacramental, bajo pena de excomunión automática si lo viola. El penitente puede estar tranquilo de que lo que confiese nunca será revelado. Además, muchos sacerdotes dicen que Dios les concede una gracia especial para olvidar los pecados que escuchan en confesión. Un acto de humildad y amor. La confesión es un acto de profunda humildad, un reconocimiento de nuestra fragilidad y una entrega a la misericordia de Dios. Como lo expresó el Papa Francisco, la confesión es un regalo, un don del Espíritu Santo que nos purifica con la misericordia y la gracia del Padre. Beneficio para el sacerdote. Aunque pueda parecer paradójico, este ministerio es humanamente agotador para los sacerdotes. Se cargan del dolor y la miseria humana. No ganan nada material, lo hacen porque Cristo lo mandó. Esto es un testimonio de su obediencia y entrega. En resumen, la confesión es un auténtico tesoro. Nos permite acercarnos a Jesús, el divino médico, y encontrar una paz verdadera que nos reconcilia con Dios y con su Iglesia. Incluso, el Papa Francisco, en su humildad, se confiesa regularmente, arrodillándose ante otro sacerdote para recibir el perdón de Dios. Le invito a reflexionar. ¿Qué puede perder al confesarse? Nada. Y en cambio, puede ganar muchísimo. Puede ganar alegría, esperanza, fortaleza, la certeza del perdón y la oportunidad de convertirse en una persona nueva. Acerquémonos con fe y humildad a este sacramento que Dios, en su infinita sabiduría y amor, nos ha dado para nuestro bien.